Queridos hermanos y hermanas, a continuación vamos a presentarles otros escritos sobre la divina voluntad, escritos por el padre Pablo Martín, un padre español que reside ya muchos años en Italia. Estuvo de párroco en Civitavecchia, pero antes ya estuvo en una comunidad precisamente que habían formado al inicio de este regalo que les anunció el Padre Pío, que les dejaba una gran herencia, y eran estos escritos de la divina voluntad. Con el Padre Pablo Martín me une una amistad de muchos años, y cómo le doy gracias a Dios porque él fue el instrumento que me hizo conocer estas verdades, con unas enseñanzas muy sabias y también un sacerdote muy humilde, que a pesar de los conocimientos que tenía, de la sabiduría divina que le había dado Jesús, él nunca hizo gala de una soberbia espiritual. Todo lo contrario, es de una humildad, de una paciencia y de una alegría también, que realmente ha sido como mi maestro, de lo cual le doy gracias a Dios y a Él por tantos beneficios que he recibido. Y Él es uno de los más autorizados para hablar sobre este tema, porque como les decía, él tenía las copias de los originales, de los 36 volúmenes. Y él fue, pues, perdiendo su vista, como me decía. Yo perdí aquí mi vista leyendo y profundizando. Y él mismo los había sacado también en sus propios cuadernos. Tiene unos cuadernos, de hecho, de su puño y letra, todo lo que encerraba estos volúmenes. Bien, entonces vamos a comenzar con este librito. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, si me permiten, antes de ir a la obra, que están aquí los libros, porque también hay otros libritos que me gustaría también compartirlos dentro de los títulos que hemos publicado, que son varios, ¿no? Yo creo que nuestra editorial tiene, sin soberbia, ¿no?, pero las publicaciones más completas y variadas de todo el tema de la divina voluntad. Por ejemplo, como este librito del padre Bernardino Giuseppe Bucci, quien escribió esta recopilación de las memorias sobre la sierva de Dios, Luisa Picarreta. También es un libro muy interesante, y su contraportada de este libro dice: esta obra es una selección del material que el padre Bucci ha recogido y apuntado de sus familiares y de otras personas que conocieron personalmente a Luisa Picarreta. En algunos de los episodios de estas memorias, el autor se encuentra directamente implicado, pues él tuvo contactos continuos y cercanos con la sierva de Dios, la pequeña hija de la divina voluntad, nacida en Corato, Italia, en 1865. Luisa Picarreta fue dotada de dones místicos extraordinarios. Alcanzó notable intimidad con Jesús, con la contemplación y la aceptación de sus sufrimientos físicos y espirituales. El interés por Luisa merece destacarse por la atención que se presta a la profundización de la misma. De Jesucristo recibió la doctrina del querer divino, obrante en la criatura, y la criatura obrante en él. Les recomendamos también a los que tengan interés en conocer más datos acerca de la biografía de Luisa Picarreta. Sí, aunque también diría yo que ya leyendo los escritos, también ahí está su vida. Porque una biografía, si bien es cierto, nos da detalles de lo que fue ella, cómo fue bautizada, cuándo nació, dónde nació, y toda esa vida humana que
avaliza una biografía, pero como digo, mejor se le conoce a Luisa conociendo los escritos, porque ahí está plasmada su vida y sus diálogos con Jesús hacen descubrir lo que fue ella. Bien, y también tenemos otro librito que se llama Origen del hombre, creación o evolución. Es un librito escrito por Alejandra Acuña, la hija de José Luis Acuña. También una mujer muy, muy conocedora de la divina voluntad. Desde pequeñita, desde jovencita, tuve esa dicha de tener a un papá conocedor de esta doctrina maravillosa que él precisamente les participó a sus hijos. De ahí los frutos que ha dado este hogar de la familia Acuña, con sacerdotes, con esta misma ahora señora, cuando yo le conocí a la señorita Alejandra Acuña Rincón. Entonces ella con mucho conocimiento en base a los escritos y también conociendo lo que dice el magisterio, la Sagrada Escritura, la tradición y todos los conceptos que ella ha tratado de recoger acerca del origen del hombre. Sí, porque lamentablemente hasta en nuestra iglesia se está hablando de una evolución mitigada, entre comillas. Y eso realmente es doloroso es saber esto, ¿no? Porque como que no le creemos capaz al Dios Todopoderoso de crear una criatura, como fue Adán. Y comienzan a dar sus teorías y haciéndose o coqueteando, digamos, con la ciencia. La ciencia no tiene nada que enseñarnos de esto. Son pura lucubración humana. Y hemos caído en esa trampa de creerles para decir que la ciencia está en sintonía también con la fe. No. El verdadero científico es que conoce ahora de cerca a Dios conociendo la ciencia. Ese es el verdadero hombre científico, que conoce la ciencia de Dios. Conoce a Dios que es capaz de hacer maravillas y no como le estamos ahora dando ese concepto de la evolución mitigada. Y enseñan ya en el catecismo equivocadamente muchas parroquias porque se han dejado influenciar por estas corrientes teológicas modernas. Entonces, la lectura de este librito precisamente nos va a develar lo que encierra la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos fe, vamos a creer lo que dice el Señor aquí de la creación y cómo fue creado Adán. Y digo también lamentable porque algunas Biblias católicas inclusive hablan de la evolución, que nuestro origen es el mono, qué sé yo, y que con el tiempo de la evolución ya se fue formando el hombre, y ese hombre de las cavernas, ya cuando tuvo oportunidad el Señor de crearle un alma, ahí viene ya nuestra creación. Absurdo. Entonces, les recomiendo su lectura. Miren lo que dice la contraportada de este hermoso libro. El propósito de la autora de este libro, Alejandra Acuña, no se limita a demostrar que la hipótesis sobre el origen del hombre basado en la evolución, absoluta o mitigada, no son sino mitos. Y lo hace con apoyo pleno en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia, sino que va más allá. Presenta y enriquece con brillantes conceptos la creación de nuestro primer padre Adán, el que aparece ante nuestra vista como lo que es, la obra maestra de las manos creadoras de Dios, artífice divino, en el que tuvo su principio toda la familia humana. Hagamos al hombre, esto es Adán, y de él a todos nosotros
a nuestra imagen y semejanza. Que este libro sea una llamada a la conciencia católica. ¿Para qué? Para defenderse de los ataques a estos temas fundamentales de nuestra fe. Claro, porque si estamos creyendo que no existió Adán, toda nuestra fe se colapsa. No hay redención, no hay santificación, la vida de la Virgen, la Inmaculada Concepción, los sacramentos. Bueno, sería un colapso de nuestra fe si no creemos que Adán fue creado por Dios. Dice que este libro sea una llamada a la conciencia católica. ¿Para qué? Para defenderse de los ataques a estos temas fundamentales de nuestra fe. Segundo, reafirmar con claridad y firmeza este clavo del cual penden todas las verdades dogmáticas y no vacilar más aquí para que no se derrumbe el edificio entero de nuestra fe, lo que les decía. Cuarto, descubrir a nuestro primer padre Adán, no solo como hasta ahora lo hemos tenido, como el Adán del pecado original, causa de todos los males de la humanidad entera, sino como lo que es para su creación, sino como lo que es por su creación directa, salida de las manos de Dios, aquel que recibió el aliento divino, y junto con Dios le infundió su vida, y que fue enriquecido con tantísimos dones que no podemos siquiera imaginar. Y finalmente, por su primer período de vida hecho en la más alta santidad, a la que, excepción hecha de Jesús y de María Santísima, ningún santo, ni del Antiguo, ni del Nuevo Testamento, ni lejanamente ha llegado. Claro, como hizo Adán actos de divina voluntad, pues es el santo, más santo de todos los santos. Bien, entonces continuamos ahora sí con las obras que hemos publicado del padre Pablo Martín Sanguiao. Y comenzamos con este librito que también nos habla de la creación, la Sinfonía de la Creación. Una obra hermosísima también que yo les recomiendo, porque aquí nos va llevando paso a paso cómo fue hecha la creación y cómo vino ya este tiempo el tiempo de la plenitud de los tiempos con la Virgen María, con la Inmaculada Concepción, con todo lo que significó la venida de Jesús, todas las enseñanzas de su palabra y luego de lo que dejó a Luisa Picarreta. Entonces dice la contraportada de este librito: la intención de estas páginas es hacer ver que la vida que vive el hombre sobre la tierra, nuestra historia, es el desarrollo de un maravilloso y eterno proyecto de Dios, la creación, que no solo es el dar la existencia a las cosas visibles e invisibles, sino dar al hombre, la criatura, su propia vida divina, con la consecuencia de comprender cuál es el momento decisivo en que nos ha tocado vivir. La creación es un misterio infinito, ante todo por su motivación, que surge de las secretas razones del amor divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por su finalidad, que es compartir con su criatura todo lo que Él tiene y lo que Él es. La creación viene de Dios y va a Dios, gobernada por Dios. La creación no se limita al universo material que conocemos y a todo lo demás que no conocemos, ni se limita a la obra preliminar, a la creación del hombre, sino que es obra de cada instante en lo material y en lo espiritual, dirigida hacia la futura nueva creación, ya anticipada y perfectamente cumplida en Jesucristo y en su Madre Santísima. Lo que cuenta es ser nueva criatura. Gálatas 6:15.
Luego tenemos este libro escrito por el Padre Pablo y dice, La Virgen María en los escritos de Luisa Picarreta. La Virgen María en los escritos de Luisa Picarreta. Primera parte. Tenemos que hacer la segunda parte, estamos por editarlo. Y dice en su contraportada, esta obra, presentada por el Padre Pablo Martín, contiene una selección de textos tomados de los primeros 19 volúmenes del diario de Luisa Picarreta, los que recibieron el nihil obstat de su confesor extraordinario San Aníbal María di Francia, censor oficial de sus escritos, y el imprimatur de su arzobispo, Monseñor Giuseppe María Leo. Todo lo que nuestro Señor dice a Luisa respecto a su Madre Santísima se puede resumir en la misión única de María como Madre de Dios en el oficio derivado de la misión de corredentora y Madre nuestra, y en las condiciones necesarias para que María pudiera cumplir bien ambas cosas. El Señor se lo explica para hacerle comprender su propio oficio como víctima y de ahí su propia misión, igualmente única, de dar comienzo en la tierra al reino del querer divino. Es decir, que todo lo que Jesús explica de su madre es en función de lo que Luisa está recibiendo y de lo que él ya tiene que hacer. Para comprender bien el sentido de fe de Luisa, antes de leer sus páginas, asistamos a este inocente diálogo de amor entre Jesús, la Madre Celestial y ella. Siento que lo amo solo a Él, tanto que sin ti sé estar, pero no sin Jesús, y a ti no te desagrada, ¿verdad? Porque sabes y quieres que entre todos yo ame más a Jesús. Son extractos del volumen 10, del 19 de octubre de 1911. Luego tenemos otra obra del Padre Pablo, cuyo título es Artículos sobre la Divina Voluntad según los escritos y la espiritualidad de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Aquí está la portada y en la primera de Samuel 12:21 dice, de ahora en adelante el rey va delante de vosotros. Hermosa portada para un extraordinario libro. Y dice la contraportada, el tema esencial de los escritos de Luisa Picarreta es el cumplimiento del reino de la divina voluntad. En su insondable sabiduría y movido por su misericordia, Dios nos ha puesto ante un gravísimo vaticinio profético, con afirmaciones idénticas escritas a distancia de muchos años por distintas personas que no podían conocerse humanamente entre ellas. De esta forma, Dios mismo nos ofrece la evidencia de la interpretación. El autor presenta una comparación asombrosa sobre la vida de Marta Robán y Luisa Picarreta, almas víctimas, así como la manifestación de la Divina Misericordia en Luisa y en Santa Faustina Kowalska, y textos idénticos de Luisa Picarreta, Teresa Musco, El secreto de Fátima y el tercer mensaje de Akita. Entonces aquí también hay unos escritos como relaciona de los mensajes proféticos anunciados por algunos místicos, no por el Señor. Entonces, miren, también él no escatima, digamos, o no toma de lado a otras santas que no vivieron la divina voluntad, pero que aportan. Entonces hace comparaciones, ¿no? Como a Luisa también le revela el final de los tiempos y cómo va también relacionándose con estas místicas como Marta Robán, Santa Faustina Kowalska, la misma aparición de la Virgen en Akita, Japón, Teresa Musco.
es un libro muy interesante y que les recomiendo también su lectura. Bueno, luego tenemos otra joya que es necesario pues conocer, porque es un libro que se llama Pequeño Catecismo sobre la Divina Voluntad. Es un compendio para conocer el mensaje espiritual de Luisa Picarreta para una formación fundamental en la fe y como guía para la vida. Entonces es necesario tener también un catecismo que nos vaya orientando a estas verdades, porque a veces, como les digo, es bastante profundo y denso el tema. Y entonces necesitamos una ayuda también. Sabemos que nuestro maestro por excelencia es Jesús, Él nos guía. Pero no está por demás también los recursos humanos, sobre todo de personas que conocen por años, que han experimentado ya las dificultades y han profundizado los conocimientos del divino querer. Entonces, ¿qué mejor un sacerdote de la santidad del Padre Pablo, que nos comparte sus conocimientos y con la selección de estos capítulos, mensajes que le da Jesús a Luisa? Entonces, estos escritos nos ayudan muchísimo para comprender este plan de Dios y su doctrina de la divina voluntad. Bien. ¿Qué dice en la contraportada de este pequeño catecismo sobre la divina voluntad? Dice: este pequeño catecismo sobre la divina voluntad es un compendio destinado a quienes desean conocer el mensaje espiritual de la sierva de Dios Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, en su vida y en sus escritos, para una formación fundamental en la fe y como guía para la vida. También aquí habla como un catecismo también para las verdades básicas, ¿no? de lo que se debe conocer todo cristiano, todo católico. Vivir la divina voluntad es tener como vida propia la misma voluntad de Dios, como se conoce mediante los escritos de Luisa Picarreta. Esa fue la vida interior de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima, Madre suya y Madre nuestra. La sierva de Dios, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, es la criatura que el Señor ha escogido para dar comienzo en ella el cumplimiento de su ideal, de su decreto eterno, y para hacer que se conozca en la Iglesia y en el mundo entero que su querer divino sea en el hombre lo que es en Dios, su vida, su felicidad, la fuente de la que brotan todas sus obras. Por obediencia a sus confesores, Luisa tuvo que escribir todo lo que ella vivía de un modo extraordinario. Así escribió 36 cuadernos o volúmenes que han sido titulados por el Señor: Su actor como el reino de mi divina voluntad en la criatura, libro de cielo, el llamado a la criatura al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fue creada por Dios. Ese fue el título completo que dio a esta obra el Señor. Luego tenemos otro librito. Dice: ¿Cómo hacer un retiro de la divina voluntad? El triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, este librito también es un compendio de escritos seleccionados por el Padre Pablo y que podían servirnos esos escritos para hacer un retiro, porque él escogió precisamente cómo podemos nosotros, por ejemplo, dar una charla, cómo hacer una convivencia, un retiro ahí, y tomando estos escritos perfectamente tienes material de sobra para no solamente hacer un retiro, sino varios retiros, porque es infinita e inagotable la doctrina de la divina voluntad. Pero el Padre ha escogido como guía, ¿no? Para que puedas ahondar lo que tú tengas de por medio cuando quieras hacer un retiro. En grupo o en compañía o solo, inclusive. Hacer un retiro solo también se podía hacer. Y dice: el autor de esta obra es uno de los sacerdotes que más conocimiento tiene sobre los escritos dictados por Jesús a Luisa Picarreta. De los innumerables retiros que él ha realizado en el mundo,
incluyendo Europa y América Latina. Es verdad, con él recorrimos hace años toda América, y dando charlas y enseñanzas. Fuimos en Colombia, aquí en Ecuador, pasamos por Perú, fuimos a Chile, estuvimos en la Argentina, con unos encuentros bellísimos, gente que se quedó sedienta de conocer más la doctrina de la divina voluntad, y que ahora ya están también ellas recibiendo todas esas enseñanzas a través de internet, que ahora hay muchos predicadores y muy buenos de la divina voluntad. Y dice: la divina voluntad es la gran desconocida, a pesar de las elocuentes indicaciones sumamente importantes de la que da la Sagrada Escritura. Diciendo divina voluntad se entienden varias cosas, hay que aclarar algunos equívocos. La divina voluntad está más allá y por encima de todo lo que ella hace, de lo que Dios quiere o no quiere o permite. Es la fuente y la causa suprema de todo lo que Dios es, de la vida inefable de la Santísima Trinidad y de sus obras de amor eterno. Bien. Otro librito que esto habíamos publicado casi al final de los 19 volúmenes que habíamos editado de la obra dictada por Jesús a Luisa, y era esta biografía, Luisa la Santa. También es un libro muy hermoso, y que el padre Pablo, pues con el conocimiento que tenía de la vida de ella y de los escritos, pues hizo un bello libro, porque aquí no solamente narra la biografía, sino hace un estudio de los escritos para conocerle más a Luisa. Como les decía, que esa es la verdadera biografía. Habla muy poco de los datos humanos de ella, ¿no? Pero ya con los escritos él va desarrollando la verdadera biografía de Luisa. Y él, por ejemplo, incluye este escrito maravilloso. Dice Jesús: yo no sé engañar ni me sé burlar. La llamada que yo te hacía era más especial. ¿Quién es aquella que, haciéndose monja, aún en la vida religiosa más rigurosa, no puede andar ni tomar aire, ni disfrutar de nada? ¿Y cuántas veces en la vida religiosa hacen que entre el pequeño mundo y se divierten magníficamente, mientras que a mí me dejan a un lado? Hablando de las comunidades religiosas. ¿Y cuántas veces en la vida religiosa hacen que entre el pequeño mundo y se divierten magníficamente, mientras que a mí me dejan a un lado? Ah, hija mía, cuando yo llamo a un cierto estado de vida, yo sé cómo realizar mi llamada. El sitio para mí es indiferente. Sea un convento, una comunidad. El hábito religioso para mí no cuenta. Cuando en la sustancia el alma es lo que habría sido, cuando en la sustancia el alma es lo que habría sido si hubiera entrado en la vida religiosa. Y por eso te digo que tú eres y serás la verdadera monjita de mi corazón. Claro. Luisita, pues, entró a una comunidad invitada por el padre Aníbal Di Francia, que era su confesor. Como vio la santidad sublime de esta hermana Luisita, pues también él quiso llevársela a su comunidad para que sea un modelo de santidad para su comunidad. Claro, lo hizo bien intencionado, pero humanamente. Y diría yo, especulando un poco los sentimientos de Luisita, tal vez por complacerle a su confesor, dijo: bueno, me iré a su comunidad a hacerme monjita. Y le pidió permiso a Jesús, pero Jesús, pues,
como respetando su libre albedrío, dijo, bueno, váyase nomás, pero en el fondo estaría diciéndole a Jesús, ándate y verás lo que te va a pasar. Dicho y hecho. Llegó a esa comunidad y comenzaron los problemas, porque vivir en una comunidad es muy difícil, con tantas pasiones y voluntades humanas y hasta de los superiores. En cambio, lo que quiere Jesús, que Él sea tu director, tu formador, tu confidente. Y por eso les decía en algún video, pues, hacer una comunidad con las personas que ya están viviendo esta experiencia va a ser muy difícil porque cada uno tiene su propia personalidad, su forma de ser y pensar. Y al menos cuando ya hay gente que quiere dirigir y todo esto, pues se comienza a tener problemas, porque somos muy humanos, por más que pretendamos vivir la divina voluntad. Entonces, la recomendación en base a lo que acaba de decirle Jesús a Luisita, pues no, que sacas yéndote a una comunidad. No, aquí está, haz una comunidad conmigo para que seas mi monjita, la monjita de mi corazón, en mi corazón. Qué lindo tener a un superior de calidad y santidad y todo lo que Él es, ¿no? La perfección, la sabiduría, todos los atributos que le adornan a Jesús. Teniendo a Él, ¿qué más quiero? No hace falta encerrarse en 4 paredes, respetando todas las comunidades que oran y son para rayos, sí, efectivamente. Sí, es loable todo eso, pero son santidades humanas, pero expuesta a los peligros que encierra una comunidad. Por eso hasta aquí el mismo Señor se queja, ¿no? Que hay comunidades que hacen entrar al mundo de afuera, y me dejan de lado, como dice, y me dejan de lado. Sí, es peligroso, y ahora que el mundo se ha metido tanto en las comunidades, y las mismas comunidades han permitido que entre cosas absurdas, como eso de las meditaciones, por ejemplo, orientales. Qué pena ver por internet a tantas comunidades, sobre todo en Europa, que tienen ahí a Buda encima del sagrario, o hacen meditaciones con el enneagrama, o hacen meditación contemplativa y yoga y todo eso. Lo que yo estuve metido en eso cuando era un ignorante, y también hacía meditación y en postura de yoga con mantra y todas esas cosas que ahora, como le pido perdón al Señor, como ya lo pedí también, ¿no? Pero qué tontera, es la ignorancia. Pero está pasando ahora. ¿Y cuántas veces en la vida religiosa hacen que entre el pequeño mundo y se divierten magníficamente, mientras que a mí me dejan a un lado? Qué doloroso reclamo. Como decía otra vez a Luisita cuando le hace ver el pecado, ¿no?, de nosotros los seglares, mira cómo me ofenden. Entonces dice, ahora te voy a llevar a las comunidades religiosas. Bueno, por lo menos ahí sí espero que te acojan y te amen como tú te mereces y seas el principal en la vida de las comunidades. No, dice, me ofenden más que los seglares, porque ellos son consagrados, deberían estar consagrados a mí, pero están consagrados a otras cosas del mundo. Luego tenemos este librito del mismo Padre Pablo, Señor, enséñanos a orar. Es una escuela de oración en la divina voluntad. Asimismo, el Padre Pablo hace una serie de recopilación, pero basados muchas veces en los escritos mismos, sí, la mayoría,
va él escogiendo las escrituras, los textos dictados por Jesús a Luisa, y va él componiendo una serie de oraciones preciosas. Claro que a Jesús le encanta que sea una oración espontánea, tuya, lo que más le agrada, ¿no? Más que estar leyendo una oración, aunque se haya hecho magistralmente. Pero también sí son apoyos para gente que todavía no tiene somos niños todavía, ¿no? En la oración, y estamos balbuceando ahí, esperamos a alguien que nos enseñe a decir oraciones. Entonces, pero esta es una gran guía para las amitas que están comenzando a querer orar. Porque es la oración que hemos hecho anteriormente, pues ha sido una oración muy humana. Ahora con Luisa nos enseña a orar como él oraba, o sea, fundiéndonos en su divino querer, abarcando a todos los tiempos y a todas las generaciones, haciendo actos de glorificación por todos y haciendo actos de reparación de todos, dando la verdadera gloria y el verdadero amor que se requiere todo un Dios. Entonces, dice en la contraportada de este librito, Señor, enséñanos a orar. La sierva de Dios, Luisa Picarreta, llamada por Jesús la pequeña hija de la divina voluntad, nació el 23 de abril de 1865 en Corato y allí murió el 4 de marzo de 1947. Habiéndose ofrecido a Jesús como víctima a la edad de 16 años, vivió cerca de 65 años en lecho del dolor, compartiendo su vida y su pasión. No obstante su escasa cultura humana, por obediencia a sus varios confesores, entre ellos al beato padre Aníbal, beato en ese entonces cuando escribió este librito, ahora santo, ¿no? San Aníbal di Francia. Escribió 36 abultados cuadernos o volúmenes de su diario autobiográfico y otros escritos que son la extraordinaria revelación o promulgación del reino del Fiat en las criaturas. Libro del cielo, el llamado a la criatura al orden, a su puesto y al objetivo para el cual fue creado por Dios. El reino de la divina voluntad obrante en la criatura, del cual Luisa es la primera. Bueno, entonces aquí está más o menos, más bien haciendo una breve reseña de su vida. Pero lo que les dije al comienzo, aquí van a encontrar realmente cómo podemos orar. No haciendo oraciones para recitarlas, no. Más bien es orando con los mismos escritos, porque encierran mucha enseñanza para acercarse a Dios. Este otro librito también que fue al inicio que publicamos, con los 19 volúmenes, y se llama Libro de Oraciones en la Divina Voluntad de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Aquí sí son recopilaciones de algunas oraciones que compuso Luisita y que para almitas piadosas puede ser de una gran ayuda. También les recomendamos su lectura. Y aquí, entre otras cosas, dice al comienzo del librito, la piadosa autora del reloj de la pasión, o sea, las 24 horas de la pasión, además de otros admirables escritos en el Tratado sobre la Divina Voluntad, dictó también el siguiente capítulo que reportamos, comenzando por algunas palabras que Luisa Picarreta nos propone, para hacer que todas nuestras intenciones tengan un valor divino. Es necesario hacerlas todas en la voluntad de Dios, a fin de que en esta unión nuestras voluntades adquieran la misma potencia y eficacia del querer de nuestro Señor. Así, adorando, amando y sirviendo a nuestro Señor, no solo nos comportamos como Él lo merece, sino que lo que merecemos se puede difundir para el bien de todos, porque en el divino querer está la vida universal y el bien de todos. El alma que vive en el querer divino está como levantada en el aire entre el cielo y la tierra, y desde allí esparce tesoros sobre la tierra, y como el sol difunde su luz y calor a todos, así el alma que alcanza la luz y el calor de la divina voluntad
uniendo perfectamente a ella su voluntad, transformándola en aquella de Dios, puede derramar sobre todos los tesoros de bien que residen en la divina voluntad, que es bondad infinita, pero a cada uno según su propia capacidad y situación. Un libro hermoso que les puede ayudar mucho y de fácil también transporte, ¿no? Podemos llevar en el bolsillo de la cartera, en el bolsillo del saco del hombre. Bien. Luego tenemos ya, esto sería el resumen de los libros que hemos publicado del padre Pablo Martín. Y también quería hacerles conocer de este librito pasajes selectos de los escritos de Luisa Picarreta sobre el vivir en la divina voluntad. Este librito es una joya, y es que fue, cuando les di mi testimonio, este folletito fue el que yo lo llevé al padre Antonio cuando venía de México, una vez que le pedí a José Luis la autorización para publicar las horas de la pasión. Entonces me encantó tanto la explicación que me dio Alejandra Acuña, su hija, y además de darme la autorización, me dijo: también te voy a dar unos pasajes selectos para que los leas. Y me puse a leer en el hotel y me pareció una selección de escritos maravillosos, bellísimos, bellísimos, sobre todo sobre los 3 fías. Y eso que habla también de la purificación, que cada 2000 años he purificado la tierra. Los primeros con el agua, después con la sangre y tercero con el fuego. Entonces ya estamos pasados de los terceros 2000 años, estamos más allá de los años 6000, ¿no? Estamos 2020. Los primeros 2000 años con el agua, tiempo de Noé. Los otros 2000 con la venida de Cristo y su sangre redentora. Después otros 2000 años ya con la manifestación del Fiat Voluntas Tua, ya la revelación dada a Luisa, para que nosotros nos adentremos en su adorable voluntad. Y ser así, y llegar así a ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, como les digo, este librito es un tesoro para mí que tiene grandes recuerdos, porque fue este librito que me llevó a San José de Costa Rica y treparme a las montañas en medio de un invierno tremendo, porque quería hacerle llegar este librito al padre Antonio Lotens, y también las horas de la pasión, que realmente le encantó al padre, el que era un sabio y tenía una de las mejores bibliotecas de literatura espiritual mística. Entonces, cuando leyó el padre Antonio, se quedó tan embelesado y me dijo: quiero más conocer. ¿Por qué no me das, si tienes más escritos en tu maleta, para que me des? Porque quiero seguir leyendo. Entonces yo les llevé ya de la montaña, bajamos a San José de Costa Rica, llegué al hotel y le di otros escritos y esta copia. Entonces ahí fue lo que les he contado en mi testimonio, de que el Señor se manifestó al padre Antonio y él le pidió, pues, ¿no?, que fue un privilegio para nosotros. Yo no me esperaba eso, sinceramente les digo, porque pues había publicado, sí, libros espirituales de santos, apariciones de la Virgencita, profecías, pero el Señor quería que la Fundación Jesús de la Misericordia, Librería Espiritual, también publicara ya lo mejor de lo mejor, que era su doctrina de la divina voluntad. Por eso digo, Jesús tuvo ojos de bondad, porque ha sido también para mí un privilegio que me haya visto a mí y a mi familia y a la Fundación, que me haya dado este encargo de alta responsabilidad, si se quiere, claro. Y decirle: Señor, gracias por haberme tomado en cuenta para servirte en esto que yo mismo no sabía qué era. Y entonces le manifestó Jesús al Padre Antonio, que me pedía a mí, a este servidor,
de que publicara las obras de la Divina Voluntad dictadas por Jesús a Luisa, que le dijo textualmente: ya es hora. Entonces tuvimos el privilegio que en América Latina, modestia aparte, publicamos por primera vez estos escritos con la ayuda y la colaboración de José Luis Acuña, porque él había hecho la traducción de los 19 volúmenes, y la recomendación también y asistencia espiritual del Padre Pablo Martín. A ellos mi gratitud, porque no hubiese podido llevar a cabo esta edición, primero con la ayuda de Dios, pero también la ayuda humana. Y entonces me permito pues solamente leer algo de lo que dice este folletito. Y dice: ya el mismo Jesús, viendo el bien que iban a hacer estos escritos, le dice a Luisa Picarreta en uno de sus mensajes, justo lo que estamos hablando. Sabía la importancia de que se publiquen los libros y pensó en esta editorial del Ecuador, que ya tenía sus libros católicos, espirituales, pero no era suficiente, quería más, algo que iba a ser la bomba espiritual de todos los tiempos, la doctrina de la divina voluntad. Y dice Jesús: entonces continúa escuchándome, hija mía, y no quieras obstaculizar mi amor, ni atarme los brazos con reprimir en mi seno lo que debes continuar escribiendo. Mucho me cuestan estos escritos, me cuestan cuanto cuesto yo mismo. Mire, estos escritos valen lo que el mismo Jesús vale. Y por tanto, tendré tal cuidado que ni siquiera una palabra dejaré que se pierda. Ni una palabra dejaré que se pierda. Y en otro escrito dice Jesús: por eso, en vista del bien que veo, te incito a que nada dejes de escribir. Un dicho, un efecto, una semejanza sobre mi voluntad puede ser como un rocío benéfico sobre las almas, como es benéfico el rocío sobre las plantas después de un día de sol ardiente, o como una lluvia abundante después de largos meses de sequía. Tú no puedes comprender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tú, Jesús, lo sabe, y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer. Ahí que todos tenemos esa obligación, diría yo, si ya conocemos esto, no quedarnos egoístamente con lo que hemos recibido, sino compartirlo, ser un canal, un medio para que fluya lo que Dios te ha dado y salgan otros ríos de tanta gente que tiene que conocer estas verdades, porque el mundo perece por falta de conocimiento, sobre todo de este conocimiento que cambiaría al mundo. Y dice: y mientras esto decía, me ha hecho ver en medio de la iglesia una mesa y todos los escritos sobre la divina voluntad puestos encima, así como estamos viendo. Pero aquí dice ya en una iglesia, en medio de la iglesia. Muchas personas venerables rodeaban cada mesa y salían transformadas en luz y divinizadas. Y mientras caminaban, comunicaban esa luz a quienes se encontraban. Oye, si uno se llena de luz es para transmitir la luz a los demás. También ellos se van a llenar de esa luz cuando les comuniques esta doctrina. Y mientras caminaban, comunicaban esa luz a quienes se encontraban. Y Jesús ha agregado: hija, tú lo verás desde el cielo, verás el gran bien cuando la iglesia recibirá este alimento celestial que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Tú lo verás desde el cielo. Y verás
el gran bien cuando la iglesia recibirá este alimento celestial que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Mire, ahora que está nuestra iglesia pasando por dificultades, con todo lo que hemos pasado, ¿no? Pero esto, cuando se llegue a conocer ya en la iglesia, ya hay sacerdotes que se han enamorado de esta doctrina, y ellos son ahora los portavoces y los portadores de esta doctrina en sus parroquias y sobre todo en los medios de comunicación. Hay tantos sacerdotes que predican la divina voluntad por internet, en YouTube, y esto pues va poco a poco encendiendo a la iglesia de luz, llenándola de luz, y llegará el tiempo en que esto será conocido por toda la iglesia. Es una aspiración de todos nosotros que nos hemos beneficiado de estos escritos. No queremos que solamente quede entre pocas personas, sino que se difunda, porque todos somos hijos de la iglesia. Y qué mejor pedir a la Virgen María, Madre de la Iglesia, que estamos celebrando hoy mismo, este día, 1 de junio, que ella sea la que lleve a sus hijos con sus enseñanzas, porque es la maestra, es nuestra mamá, que nos puede dar unas lecciones, como suele ella hacerlo, para que nos llenemos de esta luz en la iglesia, y esa luz sea la que dé luz al mundo. Pero como dice el mismo Jesús, la luz hay que ponerla sobre el selemín, no ocultarla. Entonces, repito, nuestra obligación es poner sobre el selemín en nuestras actividades, en nuestros trabajos, en nuestra profesión, en las oficinas. Si estamos asistiendo a algún grupo de oración, de los que conocemos, ¿no? Cuando se reza el rosario, se hace meditaciones de algún santo o de la misma Virgencita, qué sé yo, hay tantos cenáculos en el mundo, tantos grupos de oración. Sí, qué bueno que haya eso, ¿no? Porque eso también nos pide la Virgencita, hacer cenáculos, hacer grupos de oración, rezar el rosario y pedir por la conversión. Pero también ahora, los que conocemos esto, si estamos en algún grupo de estos, o en nuestra casa, en nuestra familia, con un grupo de amigos, invitarles a que conozcan estos escritos, porque lamentablemente no se conoce, y por eso hay tanto tropiezo y tanta dificultad en el mundo. Así es que, queridos hermanos, ha sido un privilegio para mí hacer estos videos, y este video último de los escritos de Luisa, para que puedan ustedes enriquecerse y conocer que en la Fundación Jesús de la Misericordia y Librería Espiritual está a la disposición de ustedes para servirles con todo este material maravilloso, único, fuera de serie. Es lo mejor que tenemos en la librería, lo mejor de los millones de libros que hemos importado y editado. Aquí está la cumbre de todo esto, lo máximo. Los digo por experiencia propia. Si no tuviera yo todavía la obligación de seguir edificando con nuestro apostolado, comenzando desde abajo, ¿no? Porque tenemos que ir educándoles de a poquito, no podemos. Alguna vez les dije que esta doctrina, solamente publicarlo y dejar de publicar los demás libros que hemos venido publicando. No se puede, porque es un proceso para llegar acá. Tenemos que pasar por, como en la escuela, ¿no? En algunos grados, pasar después al colegio, después a la universidad. Pues aquí está la universidad. Y entonces, digo, no puedo dejar de eso, porque eso también son peldaños, escaleras que van haciendo crecer a la persona. Es como un niñito que tiene que alimentarse ya no solamente de leche, sino ya, como dice San Pablo, del alimento sólido. Y este es el mejor alimento, el alimento de la divina voluntad. Y nosotros, Dios mediante, después de que ya estamos en luz amarilla aquí en Quito, Ecuador, ya podemos con mucho gusto atenderles ya con
nuestra librería aquí en la principal que tenemos en la Eloy Alfaro y una sucursal de la Avenida de la Prensa, y en las otras sucursales que tenemos en el país, 8 sucursales y una en Miami. Entonces ya podemos nosotros, servirles como siempre. Vayan, aunque vayan con mascarilla. Tendremos el cuidado de atenderles con las normas de higiene que pide y que es prudente hacerlo. Vamos a desinfectar todos estos locales, tener los medios adecuados también para recibirles, para que no tengan ningún recelo en acercarse a adquirir estos libros. A partir del 8 de junio estarán abiertas nuestras sucursales y la principal y la sucursal aquí en Quito. Como digo, si ustedes también ahondan esto, ese miedo que nos ha sembrado el demonio durante esta cuarentena, va a huir el demonio. Y porque si conocemos el amor que encierran estos escritos, porque todos los atributos divinos nacen del amor de Dios. La sabiduría viene del amor de Dios. La misericordia viene del amor de Dios. La providencia viene del amor de Dios. La justicia viene del amor de Dios. Y el amor echa fuera el temor. Si nosotros del todo creyéramos y pusiéramos en práctica estos escritos, créanse que no habría temor, el temor enfermizo que hemos tenido en todo este tiempo, que no nos ha permitido siquiera dar un abrazo a nuestros seres queridos, siempre manteniendo la distancia. No hemos podido ni siquiera acudir a los templos donde necesitábamos más, acercarnos a Dios, a recibir sus sacramentos, a orar, a alcanzar misericordia. Cerradas las puertas. Por eso el temor siguió expandiéndose, peor que el virus. Ese virus del temor es lo peor. Y el temor te lleva a muchos males, hasta de salud. Pero sobre todo a alejarte de lo que debe ser también el hombre, imagen y semejanza de Dios. Ese Jesús que no temía acercarse a los leprosos. Ya hasta en los santos que no vivieron la divina voluntad, cuando llegaron a conocer lo que es el amor de Dios, como San Francisco, que al principio tuvo sobrecelo de acercarse a los leprosos, y una vez como que hizo un desaire a un leproso, y después en su conciencia vio que eso no estaba correcto y se regresó a buscarle a ese leproso que le había tenido ese recelo. Y cuando le fue a dar un abrazo, le encontró al mismo Jesús en el leproso. Mire, él, después como hizo su comunidad con amor y sin temor, a pesar de la incomprensión de sus familiares, de su papá. Igual nosotros, no se diga, con la divina voluntad. Si viviéramos del todo, no habría temor, hermanos. Habría más confianza en Dios, el Todopoderoso, que estando en ti no te puede hacer mal ni un virus minúsculo como este coronavirus que tanto estragos ha hecho. Y de eso se ha aprovechado el demonio para causar esta pandemia del temor, ¿no, hermanos? Por eso esta oportunidad que Dios nos da ahora de salir, que salgamos pero para hacer el bien, para ser mejores, y no volvamos a las andanzas antes de esta cuarentena, que ha sido una vida desordenada en el mundo, puro pecado, rechazo a Dios, solamente apegados a las cosas temporales. No, hermanos, es hora de sacar provecho de esta cuarentena. Queridos hermanos, ha sido un gusto y un privilegio compartir todo este material maravilloso que Dios nos ha dado, pero que les pertenece a ustedes. Que Dios les bendiga.